Bien, buenos días, muchas bendiciones para todos los hermanos que pueden estar viendo este video en este momento. Este pequeño video, del cual quiero hacer referencia a algunos temas, respondiendo a algunas preguntas de algunos hermanos, otras sugerencias que aborde diferentes temas, pero bueno, será en otro momento. Eso es que debo prepararlos, ¿no? Y centrarme bien en lo que voy a hablar, porque a veces son muchas cosas al mismo tiempo, muchas preguntas, muchas dudas que tiene la gente y realmente todo no lo puedo responder aunque quiera. Lo intento, pero no todo puedo. Pero bueno, me preguntaba sobre el destino, si existe el destino, eh, para qué vamos a hacer tal y más cual cosa en la religión, si uno tiene un destino y no vas a resolver, y entonces, ¿por qué razón voy a querer cambiar lo que ya está escrito? Bueno, una serie de interrogantes ahí que bueno, las personas tienen su manera de pensar y de ver la vida. Pero bueno, quería decirle, sí, el destino existe. Todas las personas, según yo escuché una vez un espíritu hablar, eh, habló de esto, del destino de las personas, y dijo que cuando las personas van a nacer, dice que cuando van a nacer, ya ella siempre decía, este espíritu, que es una espiritualidad de una africana que en su época, cuando animó carne, fue reina africana, una reina africana. Y cuando llegaba a la tierra se hacía llamar María Regla, un espíritu de alta gama, un conocimiento de lo que sucedió, lo que está sucediendo, lo que va a suceder y sucederá. Increíble conocimiento, gran espíritu, muchas pruebas, mucha enseñanza, mucha sabiduría. Y bueno, este espíritu hablaba de cuando fue quien quien me explicó a mí, no solo a los que estábamos presentes, pero bueno, escuché decir que cuando uno va a nacer, cuando ya las personas van a nacer, o sea, la criatura, ya desde que se sabe que está formándose esa vida, ya hay como especie de una planificación de lo que va a ocurrir con esta vida. Esta persona, esta criatura nace y ya desde que va a nacer está escrito en un pergamino. Ella siempre decía, todo el que nace llega a la vida, todo el que viene a la vida viene con un libro debajo del brazo, donde está escrito todo lo que va a ocurrir en su vida. Ya está escrito ahí. Pero también usaba esta parte del pergamino. Decía que es un pergamino. ¿Sí? ¿Sabrán lo que es un pergamino? Donde ahí venía reflejado, escrito todo. La persona será fulano, tal, se llamará así. Bien escrito el cordón espiritual de la persona, todos los espíritus que van a ocuparse de encaminarlo por eso que está escrito, para que se cumpla lo que está escrito en ese pergamino. Y cada etapa de la vida, los espíritus que van a acompañar a esta persona y van a regir en su camino, ¿no? Y los que van a estar encargados de hacer cumplir lo que está escrito en el pergamino. Fíjense. Pero también está otro pergamino, que ese está escrito por las espiritualidades negativas. Hay cosas negativas que están ahí escritas de que el objetivo es que la persona no cumpla lo que está escrito en este otro pergamino. Porque si bien sabes, toda persona nace con una espiritualidad positiva y otra negativa. Es como decir, con un espíritu negativo y otro positivo. Cuando eso lo traspolamos a lo que es la parte por ejemplo, de el lenguaje y hecho, fíjate que el lenguaje se llama hecho, hecho a la guana, hecho a la roy, es decir, que está la parte negativa y la parte positiva. Las personas nacen con esa misma cualidad, positiva y negativa. Ahora, ¿qué sucede? Si esta parte positiva tiene un gran arraigo, una gran fuerza, va a atenuar todo lo que está escrito en la parte negativa. Habrá un equilibrio y posiblemente la parte positiva supere a la negativa y entonces esta parte no influye en la negatividad de la persona. Fíjense, en el transcurso de su vida.
A veces ocurre a la inversa. A veces ocurre a la inversa y sabemos de las personas que todo es negativo, casi todo lo que tienen. ¿Por qué? Porque esta parte no estaba bien, como decir, fortalecida como para equilibrar o superar la parte negativa. Parece un trabalengua, pero es algo así más o menos. Entonces, este espíritu explicó sobre eso y que hay etapas en la vida de la persona ya que mientras ya desde que llega al mundo, estos espíritus se ocupan de que todo eso que está escrito se cumpla. Ahí está escrito, como dijimos, el cordón espiritual, pero viene escrito también reflejado el guía protector de la persona, que es quien dirige a todo ese cordón de espíritus que están destinados a regir la vida de esta persona que nació, que llegó a un mundo terrenal. Y entonces también existe una parte que es bueno decir ahí, de independencia de la tendencia, por ejemplo, la gente, nosotros hablamos, los religiosos, hablamos de lo que es los espíritus de tierra conga, ascendencia. Cada espíritu de esa tierra conga que está ahí, son 4, 5, 6, lo que sean, tienen un jefe, que es el que llamamos el encano. Ese principal de esa tierra conga, que es el que, por mediación de este espíritu, lleva a la persona, o sea, lo induce a que vaya a ese camino y se le hace saber que esta persona recorrerá por esa tierra. ¿Por qué? Porque tiene esta espiritualidad que rige a los demás espíritus de la tierra conga y esta espiritualidad recibe el nombre de Encano. Entonces, le decía, ¿por qué el destino? ¿Por qué le di esta pequeña intriga? Pequeña no, a veces un poco, me parece un poco prolongada explicación, pero bueno, quería que entendiera. ¿Qué sucede? Ya como dijimos, el destino está. Y entonces, cada espíritu va a hacer una función en la vida de la persona. Por eso es que, ¿por qué razón? Uno nace con un espíritu guía protector y su cuadrilla, su cordón espiritual. Pero cada espíritu tiene una tarea en cada etapa de la vida de la persona. Hablando del tema de lo que es el encano, es verdad que el encano te lleva a la tierra en Quisimalongo, es verdad. Pero bueno, eso es en su momento, en la etapa de que ese espíritu, esa espiritualidad, esa entidad comience a trabajar en esa etapa. ¿Por qué digo en esa etapa? Porque acababa de nacer, él no está ahí todavía. No está ahí, entonces no puede llevarte a un sacrificio, una consagración en Quisimalongo, por eso es que no está todavía. Hay otros espíritus que se ocupan, hay espíritus que son los encargados o sea, las batallas de las personas, la inteligencia, cultivar el conocimiento de la persona, espíritus hechiceros, espíritus guerreros que van a vencer todo contra la otra parte negativa que quiere primar sobre esta persona que nació. Ocurre así. Entonces, la persona creció ya y la persona a veces tiene inclinaciones hacia lo negativo. Todo esto depende de muchos factores, donde influye mucho el factor familiar, la cuna. ¿Por qué razón? Porque usted puede, fíjese que hay personas que no son dados a cosas negativas, son personas muy humanistas, muy sociables, sin embargo ocurre diferente en otras partes. Aquel es agresivo, aquella persona es despiadada, egoísta, tiene malas mañas, malas costumbres, malos sentimientos, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y quién se lo enseñó? Porque a veces los padres no se lo enseñan. La persona va adquiriendo esa personalidad. ¿Por qué? Por lo que estamos explicando. Empieza a prevalecer en esta persona la parte negativa de lo que estaba escrito en su destino. ¿Y por qué? Porque la parte positiva no está fortalecida, no tiene un fortalecimiento para atenuar, disminuir o anular totalmente la parte negativa. Y entonces empieza a desarrollar esa cualidad. Todo esto viene de la cuna. A veces viene por maldiciones de otras generaciones que la adquiere la familia y llega a esta persona por medio de la mamá, del papá, de un familiar, y esas maldiciones llegan y esa negatividad que tuvo en el ayer, el familiar de esta persona, él las adquiere. La adquiere igualmente que se adquieren las enfermedades de las familiares que las adquieren la tercera generación. A veces hay personas que en la familia, mamá y papá, no son, por ejemplo, no son diabéticos, mamá y papá no son diabéticos, pero su abuelo y su abuela sí eran diabéticos y eso lo hereda esta persona en esta generación. Bueno, de esa misma manera se heredan las maldiciones, persiguen a esa generación. Entonces, ahí es donde tiene que jugar un factor fundamental, lo que es el conocimiento espiritual
para poder romper esa cadena de maldiciones, como decimos nosotros, ese arrastre que traen estas personas. Hay personas que viven nacen en la miseria, viven en la miseria y mueren en la miseria. Y sin embargo, en su andar por la vida, han tratado de mejorar, pero de ninguna manera mejoran. No, todos son desgracias y desgracias, más problemas de problemas. Y al final, a veces la familia, claro que es disfuncional. ¿Por qué razón? Porque no hay solución. Entonces, dice que la unión está a la fuerza. No hay solución. Pero como vio que no hay problema, él se separó, se fue solo, a ver si se abría paso por ahí, pero al final la maldición lo persiguió y fue un fracaso. Hizo lo mismo, hizo lo mismo, y todo el mundo se separó, la familia se debilitó más por no tener una unión y no resolvieron el problema. A lo mejor fue por algún camino y encontró cómo quitarse esa maldición y cómo mejorar su destino. No eliminar de por vida, porque estaba escrito que iba a pasar mucho trabajo, estaba escrito cómo viviría, estaba escrito todas las vicisitudes por las cuales ha pasado, pero logró mejorarlo, porque hay que decirlo también, el destino nadie lo puede cambiar, lo que está escrito está escrito. Tú puedes atenuarlo, puedes mejorarlo, pero al final se va a cumplir lo que está escrito. Si usted nació para durar 70 años, usted va a durar 70 años. Si nació para durar 100, va a durar 100. Si nació para vivir en la abundancia, va a tener abundancia. Si nació para vivir en la miseria y en la necesidad, usted va a vivir en la necesidad y en la miseria como de una manera ondulada. Un día vas a estar un poquito abajo, otro día un poquito arriba, que bien estoy, pero de pronto todo se vuelve a desvanecer. ¿Por qué? Porque está primando eso que está escrito. ¿Por qué razón? Porque tiene espiritualidades negativas que quieren que se cumpla la parte esta de la necesidad, la miseria, la negatividad. Y está la otra parte positiva que quiere usted levantarlo, pero no puede porque no está fortalecida, porque esta parte es mucho más fuerte. Y entonces es un poco complicado la explicación. Yo entendí lo que dijo este espíritu y comprendí de esta parte del destino que no se cambia. Lo puedes atenuar, pero no lo vas a cambiar. No lo vas a poder cambiar aunque quieras. Entonces, para eso están no vamos a decir los religiosos, las personas que practican determinadas religiones, vamos a decirlo así, y pueden orientarte para ver cómo tú mejoras tu vida, cómo tú le das solución a tu problema. Tú vas a ver un oficiante, el oficiante sacerdote de cualquier religión tiene que tener una gran espiritualidad, luchar por tener una gran espiritualidad. Las espiritualidades pueden ser translativas, como bien se ha escrito por ahí, y puede ser transformativa. Por ejemplo, hay quien busca un consuelo de una manera translativa. Está ahora en la religión, en la santería, por ejemplo. Es santero y ha tratado de salir adelante y no puede. Y se encuentra un día una persona no sé, que practica el cristianismo, un ejemplo, el catolicismo. Y le dice, no, el problema es que tú no resuelves, ¿sabes por qué? Porque estás en religiones oscuras, adorando imágenes, idólatras, no sé qué, una historia ahí. Entonces, ven con nosotros te vamos a ayudar a salir adelante para que el diablo salga dentro de ti y los demonios y toda esa historia que dicen. Y al final te llevan para la iglesia esa de ellos, para su centro religioso eso. Y tú crees que ya por el llegar ahí, ya estás respirando diferente. Me siento bien, todo está bien. Pero eso es una manera traslativa. Usted se trasladó para allí, pero su arraigo en lo anterior sigue con usted. Y sigue con usted. Entonces llegas a un estado de, ¿cómo decirte? Casi que de enajenación, de que allí es el lugar correcto, porque ahí está lo que yo buscaba, estoy más cerca del Señor. Entonces coges un camino del Señor que a lo mejor no es el camino que te tocaba. Fíjate, a lo mejor no es ese camino que te tocaba. Y tú llegas a pensar de que estás ahí. Entonces, ya cuando tú llegas ahí te das cuenta que hay muchas limitantes, porque las religiones como tal tienen ese tema, esos dogmas de que el dogmatismo ese de que tienes que cumplir las reglas como son. Entonces la espiritualidad se aleja y se queda esta parte esquemática de cómo debe ser un católico, cómo debe ser un cristiano. Si tú no haces eso, entonces tú no eres católico. Si no haces aquello, el Señor te está mirando y el Señor te está viendo. Y entonces te crean como una duda en ti mismo
de que tú puedas resolver tu problema. Te hacen dependiente de este sistema religioso, de esta religión, que es la que te va a resolver. Fíjate. Pero eso es válido para todas las religiones, para todas. Entonces te hacen dependiente y no llegas a alcanzar la espiritualidad, que la espiritualidad está también por el convencimiento de que puedes salir adelante. Tú puedes tener muchas dificultades, pero si tú piensas realmente que tú llegaste a la vida para vivir en la miseria, realmente vivirás en la miseria y te morirás en la miseria. ¿Por qué? Porque no eres capaz de luchar ni de transformar a tu alrededor las cosas que como te fueron designadas sin salirte de la línea. Porque ahora mismo tú puedes decir, no, mi casa se está cayendo, se moja, pero tú no has hecho el esfuerzo porque no se moje. Si tú no encuentras lo que es los medios sofisticados de un alto nivel, bueno, invéntatela, aunque sea ponle una bolsa de nylon de esa por encima, inventa algo, pero tú no puedes mojarte y aceptar que me voy a mojar aquí porque ya mi destino está escrito en la miseria. No, eso nunca. Las personas tienen que luchar por tener una vida mejor, luchar por salir adelante, pero eso no te lo va a decir, a ver, ¿cómo decirte? Puede ser que un religioso no te lo diga. Este que es esquemáticamente religioso no te lo va a decir. ¿Por qué razón? Porque él está diciendo que solo Dios te puede salvar. ¿Bien? Solo Dios te va a salvar porque Dios no se olvida de sus hijos. Y en ese tema de Dios y Dios te va a tener ahí por los siglos esperando. Y al final vas a terminar como no hubieras terminado si de haber tenido un guía espiritual que te explique correctamente cuál es el camino. Cuando hablamos de guía espiritual no es que yo diga que soy un guía. No. Yo puedo decir que soy un guía espiritual. Pero es lo que digo, tienes que ver si es correlativo lo que yo digo, lo que yo predico, con lo que yo hago. Porque a lo mejor yo te puedo decir a ti, tienes que trabajar, porque si no trabajas, no vas a proveerte de alimentos, ni de ropa, ni vas a cubrir tus necesidades. Yo te lo puedo decir y tú lo vas a entender. Correcto, tienes razón, el guía me está diciendo que debo trabajar. Pero cuando tú observas al guía, lo que te está diciendo y analizas, el guía no trabaja. ¿Y de qué vive el guía? De ti que estás necesitado. Entonces el guía debe trabajar también, porque si él me está hablando de que el trabajo, como decir, el trabajo ennoblece al hombre, ¿entiendes? Y cura el alma, entonces el guía tiene que ir a trabajar también, porque no puede estar más hablando de trabajo. Y entonces él me dice a mí que vaya a trabajar y él no trabaja. Él vive de darle consejos a la gente. No, tienes que trabajar, aunque sea un trabajo. Pero independientemente de eso, yo no puedo estar todo el día en lo mismo. Tengo que tener un centro laboral también, hacer algo también en la vida. Y que tú me veas a mí luchando para yo ser ejemplo. Que a veces es lo que se olvida de muchos guías espirituales, muchos religiosos. ¿Sí? Bueno, hasta aquí esta introducción, porque bueno, voy a seguir hablando del tema. Voy a seguir hablando de este tema. Así que bueno, muchas bendiciones y continuamos en otro video hablando del tema sobre el destino.